7:45. Oye, qué bueno está quedando nuestro programa. Siempre, y lo venimos diciendo día a día, equipo. Leandro Rossi, sospecho que esta también va a ser otra gran entrevista. Es abogado, profesor universitario y fundador de Reencontrarte Caracas. Leandro, explica bien el concepto de lo que ustedes son y hacen, porque yo creo que esto tiene una profundidad apasionante. Sí, nosotros somos profesores universitarios, tenemos una historiadora, pero en verdad lo que somos buenos echadores de cuentos. Eso es lo que realmente somos, cuentos fundados. Básicamente lo que queremos nosotros, en la pandemia nos llamó a todos y nos llamó a ver qué estábamos haciendo y nos dimos cuenta que había una necesidad de reencontrarnos, de rehacer en esa soledad que nos impuso la pandemia. La búsqueda de sentido también pasó por el sentido propio, el sentido nacional. Entonces dijimos, chicos, nosotros tenemos unas historias interesantes, vamos a empezar a contarlas, pero la hicimos desde la microhistoria. Antes de irnos con la típica forma de narrarlo, en 1500 tal, no, contamos historias particulares y desde la pequeña y de la experiencia propia, emigramos a la macrohistoria. Y de esa forma haces la historia tuya, porque en verdad la historia nacional es la suma de las historias de cada uno de nosotros. O sea, cómo fue nuestra aproximación a un hecho histórico es lo que nos hace ser parte de la historia y hacerla nuestra. Y empezamos a hacer historia y cuando ya se pudo arreglar la pandemia, nos dimos cuenta, teníamos más o menos 200 historias y dijimos, chicos, vamos a contarlas en los sitios. Y empezamos a ir a los sitios y contar en las esquinas las historias de cada esquina o las historias que hemos contado, y eso hizo una experiencia de hacer un tour, pero más que un tour es un reencuentro con lo tuyo y sentirte parte de esa ciudad y cómo la ciudad es tu propia historia, literalmente, como ves en la ciudad reflejado nuestra forma de ser, nuestros derroteros, nuestras ansias y también nuestros fracasos, y buscamos un concepto de inmersión. No vamos con autobuses que nos dejan en tal sitio, porque no, nos paramos en un estacionamiento del centro como cualquier otro y caminamos por en medio de la calle. Y si habrán cosas más bonitas, más feas, habrá pasado el camión de la basura o no ha pasado todavía, pero estás viviendo en la ciudad. Y lo que nos ha llamado mucho la atención es que hacemos un ejercicio de cómo la calificas antes y cómo la calificas después. Y los adjetivos calificativos son absolutamente diferentes. Lleva, por ejemplo, un grupo diciendo ruidosa, desordenada, y cuando salimos fabulosa, histórica, maravillosa. Y eso en verdad siempre ha estado allí y no la hemos podido ver porque el trajín del día a día no nos la deja ver, y cuando nos imbuimos en la ciudad, entramos a la ciudad, nos damos cuenta que somos nosotros mismos y la vemos con otros ojos, que creo que es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los lugares más recurrentes o más regulares en estas inmersiones desde el punto de vista físico? No, sin duda el cuadrilátero histórico, Ajá, vamos a decir ajá. así, son 10, digamos, el tour, la ruta guía, vamos a decir, la ruta que todo el mundo hace, son 10 esquinas típicas, que es el casco histórico, Santa Capilla, Sí. Principal, Monja, Capitolio y tal, y bajamos incluso hasta Santa Teresa. Pero son 10 esquinas en donde cada una tiene una historia. Caracas tiene casi 400 esquinas, y cada esquina tiene un nombre, y cada nombre es una historia. Es decir, no tiene ninguna otra ciudad. Es una ciudad con enorme riqueza. Y no solamente es Caracas, es también Venezuela. Y Reencontrarte Venezuela busca también historias también de otras ciudades interesantísimas que uno no sabe que están allí, y que lo que hacen al conocerlas es sentir arraigo, que creo que eso es lo que hace falta. Es un tema como de autocompasión. Nuestra historia es demasiado buena, es demasiado resiliente y tiene unos hitos históricos tan importantes que lo que tenemos que hacer es sentirnos orgullosos, pero no desde el nacionalismo falso, no, es desde el conocimiento de la historia, que al final es nuestra. O sea, si yo hablo, por ejemplo, no hablo por ejemplo de la batalla de Carabobo, sino hablo de la referencia que hace un soldado de la batalla, la hace mucho más cercana, porque muchos nos podemos sentir identificados. O por ejemplo, cuando hablamos del terremoto, no hablamos del terremoto como el sismo, sino cuál fue la experiencia y cómo fue la solidaridad que tuvo una familia que nació que vivió en el edificio La Esfera, por ejemplo. Sí. Entonces allí tú ves esas obras, o cuando ves en el Panteón y ves que está abierta, por ejemplo, el cenotafio de Sucre, es porque sabes que Sucre está enterrado en la Catedral de Quito, y te hace una relación directa con Quito que no sabías capaz que existía. O, por ejemplo,
decirte, por ejemplo, el mural de Amalivaca que está en el Centro Simón Bolívar, que es una joya, es nuestro génesis. De nada vale que pases por ahí sin saber qué hay allí, qué es eso. Antes no los veías porque también está llena de buhoneros, ahora los puedes ver. Y es nuestro génesis, es la historia de los tamanacos. Eso es bellísimo. Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan, a que nos y te comprometo públicamente a que también nos dejes una historia tuya, porque queremos eso. Por ejemplo, lanzamos una historia de una persona y nos dimos cuenta en los comentarios que habían elementos que nos faltaban y la seguimos construyendo, y en los comentarios, como un rompecabezas. Claro, y lo seguimos hablando. No, mira, él no era de ahí, era de otro. Concha, está bien, qué bueno, qué chévere. Y esa es la forma de hacerla, porque la historia es de todos. No es de los libros ni de los historiadores, es de todos. Mira, estoy de verdad, tengo la emoción de quien se encuentra un diamante, de quien descubre algo espectacular, verte, escucharte, qué maravilla. Cuánta falta hace que esta iniciativa de ustedes cada vez tenga más alcance, más penetración. Ustedes son @reencontrarte CSS en Instagram. Sí, en Instagram. Y @reencontrarte Venezuela también. Sin embargo, en Reencontrarte CSS son dos cuentas. Sí, son dos cuentas, pero básicamente tenemos lo mismo. Cuando hablamos de Venezuela, del país, o cuando hablamos de Caracas. Bueno, me comprometo públicamente a intercambiar contactos telefónicos y quiero vivir esas jornadas y dar mi humilde aporte. No, adelante. ¿Cuándo es el próximo encuentro, el próximo ejercicio? El día que tú quieras. Nosotros generalmente hacemos sábados y domingos, son los días más cómodos, pero podemos hacerlo cualquier día. Qué bueno. Tenemos facilidad de horario, así que lo hacemos. Por ejemplo, puedes ir tú con tu equipo y hablamos de la historia de la radio en Venezuela. Qué bueno. Hacemos tour de la historia de la radio. Podemos irnos a la esquina de Cipreses, al lado del Teatro Nacional, donde estuvo Radiodifusora Venezuela, Radio Libertador. Ahí es, bueno, vamos. O nos vamos a Radio Tropical, ahí frente a donde estaba el Nacional, cerca de la Plaza Miranda. Pasamos, por ejemplo, por el edificio Phelps, que son los que hicieron RCR. Entonces. Exactamente. Mira, Carmen, no sé por qué, pero habla de los golfeados. Entonces que nos metamos, tú sabes, en tantos lugares por ahí donde... Hay mucho. Vamos donde quieran, vamos. Los tesoros. Los tesoros. Pero el tesoro somos nosotros. Sí. Y es nuestra forma de ver la ciudad y nuestra forma de relacionarnos resilientemente, porque el común que hemos visto es la resiliencia. Qué bonito. Bueno, Leandro Rossi, abogado, profesor universitario, profesor de historia. De derecho, pero soy un aficionado a la historia. Tenemos en el grupo una profesora historiadora también, profesora historiadora de la Universidad Católica también. Bueno, ya lo saben, @reencontrarte. Muchas gracias. CSS y reencontrarse VZLA, ¿correcto? Sí. Amigos, volveremos. Gracias.